Renzo, ¿cómo estás? Muy bien, Dani. ¿Vos? Todo muy bien. ¿Qué onda? Un tema, digamos, diferente para nosotros. Para vos no Eh, tanto. para mí no tanto, pero sí para el público que nos ve y para los podcasts que venimos haciendo, que es el tema de finanzas. Finanzas, inversiones, cómo tener una buena salud financiera y cómo implementar la IA a todo eso. Sí, vamos, me parece que hoy va a ser un ida y vuelta entre los dos. Yo quizás aportando un poquito más conocimiento sobre inteligencia artificial y vos sobre finanza, ¿no? Que es tu expertise. Sí, tal cual, los que ya estuvieron viendo, hay podcasts en Smart, ¿sí? Que hablamos de finanzas, de salud financiera, de qué tener en cuenta para empezar a invertir. Y bueno, la idea del programa de hoy es tratar de aplicar la inteligencia artificial a todo ese proceso de inversiones, de salud financiera, de, de investigación, ¿sí? De estar al día de las noticias y demás, que sabemos que es súper importante a la hora de invertir. Que ya sabemos que invertir es una necesidad que tenemos todos, invertir nuestro dinero, que sabemos que si uno tiene el dinero quieto, pierde valor, entonces es importante hacer crecer el capital o en todo caso preservar el valor del capital y cómo podemos utilizar la IA para lograrlo. Eh, yo siempre menciono que lo primero que hay que tener en cuenta cuando empezamos a invertir es primero el perfil de riesgo que estamos dispuestos a... El perfil de inversor que tenemos y el riesgo que podemos asumir. ¿Sí? Y para eso existe siempre el test de inversor, que es el primer paso que se tiene que dar cuando uno quiere empezar a invertir. El perfil de inversor lo que nos va a dar es eh, digamos, esas características de inversor, qué tolerancia a riesgo tenemos, cuándo vamos a necesitar el capital, qué capital podemos destinar, si vamos a trabajar con activos que son volátiles o no. Entonces, está bueno siempre encarar las inversiones desde ese lado. Primero, el perfil de inversor. ¿Cómo podemos usar, por ejemplo, la IA para tener este perfil de inversor? Bueno, me parece que hoy va a ser más que preguntas, vamos a ir los dos hablando sobre el tema, ¿no? Sí, Acoto un par de cosas más, si bien sos vos el que sabés, a mí me gusta el tema, o sea, creo que los dos invertimos. Primero diferenciar que una inversión es diferente al ahorro. En primer medida, quería agregar eso nada más. Segundo, hay aplicaciones que, no, que los podemos descargar en el celu, que son los brokers, que son los que no sé yo mucho del lenguaje. Viste sí, que. sí, brokers hoy están, toman el rol de ALIC, que son agencias de Claro, liquidación y compensación. ahí va. Por ejemplo, Balance, por ejemplo, InView. Hay un montón, PPI, Bull Market. Bueno, en todas esas aplicaciones uno es a través de donde va a invertir. También puede invertir a través del banco. Y sí o sí, cuando uno se abre su cuenta, Un plazo fijo, es una inversión, que lo haces sí, a en través del realidad banco. sí, es un instrumento de ahorro el Claro. plazo fijo, pero sí, lo podemos considerar como una inversión. Cuando uno abre una cuenta en el broker o en el banco para una cuenta comitente para empezar a invertir, le piden que hagan este test El test de inversor. para saber qué perfil de inversor es. Eso lo podemos complementar también con un perfil propio, ¿sí? Que nosotros podemos armar con la inteligencia artificial tranquilamente, en el cual le podemos decir que nos haga las preguntas necesarias para nosotros poder responderle y así definir un perfil de inversor, complementario al que nos hace el broker, por ejemplo. Es verdad que el tema de las inversiones está quizás un poco más abierto al público porque la llegada de la tecnología y de la información y de las redes y todo te acerca a cosas que quizás antes era más difícil Mm. conocer sobre el tema. Viste que vos tenés los instrumentos de inversión, un léxico que si no estás acostumbrado no sabés qué es. Y quizás mucha gente quiere hacerlo y no sabe cómo. La IA puede ayudar un montón en esto. Hay que dejar súper claro que esto no estamos dando consejos financieros, que sí, 100%. Ningún consejo financiero. La persona que quiera tener un asesor financiero tiene que ir con un profesional
que haga un diagnóstico personalizado de su situación, de sus objetivos, de su perfil y en todo caso ahí avanzar con una planificación financiera. Pero Exactamente. no tomar consejos de inversión de cosas que ven en redes, porque Mm, primero que posiblemente muchas de las personas que estén en redes estén dando consejos sin ser idóneos en la comisión de valores, o sea que no tienen permitido aconsejar y recomendar inversiones. Eso por un lado. Y por otro lado, que dan consejos generales cuando en realidad las inversiones son particulares, ¿no? Yo tengo una situación en particular, mía, mis objetivos, mis planes a corto, mediano, largo plazo, mi perfil de inversor, el dinero del que dispongo, ¿sí? Y es completamente diferente al que podés llegar a tener vos. Mi exactamente. tolerancia a riesgo. Entonces, al ser completamente diferente, que alguien venga y diga, vayan y compren acciones de Anthropic, que salen ahora dentro de poco, No ya creo lo que te dé, comentamos en otros podcasts. no creo que te dé la plata. Claro, no, bueno, hay que ver cuántos salen. Un CDR. Pero, o los CDR, claro. Que alguien venga y diga eso, puede aplicar para un perfil de inversor y no para otro. ¿Sí? Bueno, ahí podemos usar la IA claramente para esto, ¿sí? Yo diferenciaría dos cosas, lo que es inversiones de empresas, ¿sí? Y lo que son las finanzas personales, ¿sí? Hacer como esas dos diferencias en el podcast y empezar hablando por la persona a pie, la que está en casa, que quiere empezar a invertir, ¿sí? Sí, tal cual. Algo que vengo hablando siempre es el tema de que no hay una buena educación financiera. ¿Sí? Siempre menciono que en Argentina tenemos un poquito más de conocimiento que en otros países, por ejemplo en España. Tenemos un poquito más de conocimiento por el simple hecho de que al tener tantos problemas económicos desde siempre, estamos como obligados a estar metidos en tema. Entonces tenemos un poquito más. Pero lo cierto es que la educación financiera tiene que venir desde el colegio. Hay gente que tiene la suerte de tenerla desde la casa porque el padre era contador, el padre era economista o la madre, bueno, lo que sea. Entonces, tiene esa educación desde la casa. El que no la tiene, no tiene acceso, no se le despierta el interés, entonces después tiene problemas financieros, de finanzas personales. Entonces, lo primero me parece que es, antes de empezar a ver cómo invertir y demás, cómo usar la IA para inversiones, vayamos con esto que mencionabas. Cómo usar la IA para administrar nuestras finanzas personales. Bueno, imagínate que vos tenés tu trabajo, tu sueldo, tenés tu tarjeta de crédito, pagás los impuestos, pagás los servicios, vas al supermercado y tenés medio un quilombo ahí. No sabes dónde se te va la plata, no sabes cuánto pagas de cada cosa, no sabes cuánto te sobra. Algunos hoy en Argentina somos multitrabajo. La mayoría de las personas tienen más de un trabajo porque no llegamos, sino con la situación del país. Entonces quizás no terminás sabiendo cuánto te entra por mes. Parece una boludez, pero es re común. La mayoría de la gente no sabe cuánto ingresa y cuánto gasta. Eh, Quizás vos, agarrando las facturas de todos tus servicios, que hoy son electrónicas, puedes crearte una carpetita, quizás una paja, ¿no? Pero si vos lo empezás a hacer y empezás a generar el hábito, como toda cosa, el hábito es lo que te lleva a mejorar o a tener cierta, cierto horizonte en las cosas. Puedes bajarte todas las facturas electrónicas de los servicios. Puedes sacar una foto con el celu también. Eh, Podés, esto ya es un poco más, da un poquito más de fiaca, pero anotar los gastos que tenés. También podés pedir el ticket en el supermercado donde vas para sacarle la foto. O sea, anotar todo lo que estás gastando. Con los servicios anotás todo lo que estás pagando. Podés cargarle tu recibo de sueldo y le podés decir a la IA que te haga un análisis. ¿Sí? Cuanto más meses tenés de información, mejor va a ser el análisis, ¿no? Pero tranquilamente podrías empezarlo a hacer hoy. Darle toda esa info, nutrirla de todo eso y que te devuelva cómo es tu salud financiera. Eh, Cuánto te está ingresando, cuánto estás gastando en servicios, eh, a cuántas cosas estás suscripto. Porque sabes que hoy vos estás en Netflix, estás en Amazon, estás en Prime Video. eh, Quizás te pagás alguna suscripción a, no sé, al cine, viste que hoy podés pagar y te mandan entradas por mes, y quizás hace 3 meses que no vas al cine. Entonces puedes empezar a identificar gastos que estás teniendo que
no estás utilizándolos, que están de más, o que puedes reducir y que te puede ayudar a ajustar un montón las finanzas. Hoy tenés un, una computadora, un sistema con un expertise increíble en economía financiera, que lo estamos hablando siempre, vuelvo a repetir, es muy personal, es de cada uno, viste que dicen cada casa es un mundo, y somos todos economistas porque en este país, si manejas una familia, no te queda otra que saber, es un país tu casa, estás haciendo malabares y haces malabares sin saber. Vos hace un rato me habías dado un ejemplo muy bueno del auto, que quizás ahora no los puedes contar. Sí, sí, justo estaba pensando en comentarlo. Tuvimos una charla el otro día, estuve presente en una charla de Pablo Vitti. Búsquenlo en redes, es un economista. Nada, dio muy buena información en la charla y dio un ejemplo que es excelente, que es si yo voy manejando y me tapan el tablero del auto completamente, ¿sí? Yo no voy a saber cuánta nafta tengo, cuántos kilómetros hice, no voy a saber cómo está el aceite, ¿sí? Cómo están los neumáticos, no voy a poder ver toda la información del auto. ¿Qué puede pasar? Nada, puedo tener, por ejemplo, excesos de velocidad porque yo no sé a qué velocidad voy. Puedo quedarme sin nafta en el medio de la ruta porque no sé cuánto consumí. ¿Sí? Más o menos puedo calcular si llené el tanque e hice tantos kilómetros, puedo saber más o menos cuánto consumí, pero no voy a saberlo con exactitud. Con las finanzas pasa algo parecido. Si yo no conozco mis números, si yo no sé lo que gano, lo que gasto, cuáles de esos gastos son gastos fijos, cuáles son gastos variables, cuánto puedo destinar a inversión, si yo no tengo ese conocimiento, lo más probable es que vaya a ciegas, igual que me pasaría con el auto si tengo tapado el tablero. Que te diría que es el gran porcentaje de las personas, vamos a ciegas. Sí, porque justamente viene por este problema que hay de falta de información, de educación financiera que viene desde, capaz que, no sé, primaria y secundaria, que creo que es algo que se tendría que implementar desde ahí. ¿Por qué? Porque vos terminás la secundaria y lo más probable es que te anotes en la facultad y vayas a buscar un trabajo part-time, por ejemplo. Y vos ya arrancás con 18, 19 años a trabajar, 20 años, sin tener nada de experiencia en finanzas, en inversiones o en administrar tus finanzas Quizás personales. te dan una tarjeta de crédito al Quizás te den toque. una tarjeta de crédito y dato para los jóvenes, van después con la tarjeta de crédito, van a las aplicaciones de apuestas, gastan fortuna en apuestas, pierden fortuna, después tienen que venir los padres, esto lo sé porque me lo han contado, ¿sí? Me lo han contado personas que les pasó, que vengan los padres a tener que pagarle la tarjeta de crédito porque usaban la tarjeta para apuestas. Bueno, eso es falta de salud, de educación financiera, ¿sí? Y como hay falta de educación financiera, hay falta de salud financiera. Entonces es importante saberlo de entrada. Bueno, hoy la IA te ayuda, no hace falta que tener un contador, un economista al lado, es un uso aplicable real, que no tenés que ser un genio en inteligencia artificial. De hecho, déjame agregarte esto que mencionaste. Vos mencionaste, podés ir y pedir el ticket en el supermercado, ir y Sí, pedir el... Ya ni siquiera hace falta porque vos hoy tenés todo el control a en la partir de billetera, la billetera virtual. claro. La mayoría de la gente termina pagando con billeteras virtuales, principalmente con Mercado Pago, y Mercado Pago te da ese Podés análisis hacer un de los extracto del gastos. mes y ahí ya tenés todo. Le puedes pedir a la IA que te lo catalogue. No estamos hablando de asientos contables, no, no hace falta No, no, tanto, no. pero que te diga, o la misma IA que te pregunte. eh, También igual ya lo vas a ver, que si dice de Sur sabe que pagaste la luz, o sea, ya lo sabe. Sí, sí. Si dice Coto sabe que fuiste al supermercado. Le puedes decir que si algún gasto o ingreso lo desconoce que te pregunte, y a partir de eso le puedes preguntar un montón de cosas una vez que tiene tu información. Le puedes pedir que te ayude a mejorar tus finanzas, que te ayude a ahorrar, si vos tenés un objetivo. Quiero viajar el año que viene o algo que me está por pasar a mí en 2 años. En 2 años mi hija va a cumplir 15 años. Yo tengo que empezar a planificar eso. Puedo hacerlo con la inteligencia artificial. ¿Cuánto me recomienda que ahorre? Y
no digo que pedirle en qué invertir, si querés a eso después vamos, pero que me diga, te aconsejo invertirlo, por lo menos en algo seguro, que es un plazo fijo, ponele como mínimo, ¿no? O en una billetera esta que te va dando intereses. Pero bueno, tengo un objetivo que es llegar a pagarle la fiesta a mi hija. ¿Cuánto tengo que invertir? La fiesta sale esto. Le puedo pedir que me averigüe cuánto sale la fiesta y en base a toda mi economía, eh, que me diga qué hacer, que me aconseje de qué cosas puedo prescindir o qué cosas puedo resignar. Quizás digo, mira, la verdad que yo salgo a comer todos los fines de semana. Bueno, si salís a comer dos menos y esa plata la destinás a esto, o la verdad que tengo esta deuda, o tengo estas deudas, tengo estas tres, cuatro deudas, decime cuál pagar primero y cómo, analizala, ¿no? No es lo mismo tener una deuda con un amigo que tener una deuda con el banco que te va a embargar. Eh, También te puede dar datos legales sobre los embargos. Es un consultor, ¿sí? No es la palabra final, pero es un consultor y es un consejero. Eh, Después vos lo tomás y lo podés corregir como vos consideres, pero como es muy difícil hacerlo y la mayoría de la gente no lo hace, la inteligencia artificial es increíblemente efectiva para esto, ¿sí? Y es un buen uso si alguien no la está usando para empezar a hacerlo con este tema que son las finanzas, ¿sí? Puedes empezar de a poco. Podés darle los extractos del banco, empezar a analizarlo, empezar a tener unas devoluciones, empezar a preguntarle. Cloud es increíble para esto. De hecho, ahora que mencionaste Cloud, cuando yo empecé a usar Cloud, me la habían recomendado unos compañeros de facultad, que la usaban más que ChatGPT porque se especializaba más y le salían mejor los cálculos matemáticos. Claro. Le salían mejor que ChatGPT, cuando ChatGPT en ese momento era la número uno, sigue siendo la número uno, digamos, pero hoy está la pelea. En ese momento era ChatGPT y no existía ninguna más. Ahora sale el lenguaje nuevo de Claro. ChatGPT que va a ser experto en matemática, Bueno, ahí está. Entonces, el modelo. al ser ciencias exactas, no hay margen de error, digamos. No, Em, no, te entran 100, gastaste 120, estás ya mal. está, Sí, claro. Distinto es el caso que mencionamos siempre, lo usé como psicólogo. Bueno, eso claro. no. Y es más Pero, subjetivo. claro, para estos casos, que son puramente matemáticos, ¿sí? Cuánto gasté, cuánto me ingresó y demás, la pueden usar perfectamente. Y algo que recomiendo como para que tengan de base conocimiento es del 100% de nuestros ingresos, la mitad muy probablemente vayan a ser gastos fijos, ¿sí? Gastos de servicio, por ejemplo, luz, agua, internet, cosas que pagamos todos los meses. Después el otro 25%, del otro 50%, el 25%, ¿sí? Va a ser gastos variables tal vez, ¿sí? Incluso gastos de placer, de ir al cine, salir, viaje, lo que sea. Hay que tratar que el otro 25% que sobra vaya a inversión. 12,5 para corto plazo y 12,5 para largo plazo, ¿sí? Y eso, al tener de base ese gráfico, imagínenselo como un gráfico de torta, si quieren, al tener esa distribución de base, nosotros podemos trabajar con la inteligencia artificial para ajustar Los lo que números. nos está pasando con esa situación, ¿sí? Para tenerlo como objetivo e ir ajustándolo de a poco. Lo más probable es que estemos teniendo un montón de gastos variables, ¿sí? Que no podemos controlar, sobre todo si tenemos tarjeta de crédito, que la tarjeta de crédito es el principal problema para el que no la sabe usar realmente. Pan para hoy, hambre para mañana. Sí, sí, la tarjeta de crédito tiene un uso muy simple, pero que casi nadie lo sabe aplicar. El uso es, Que gasto y me guardo la que gasté para después pagarla el mes que viene. exactamente, Claro. es así como tiene que ser. Si yo cobro, tengo 1 millón de gastos en efectivo, por ejemplo, en cash, lo pago con tarjeta, ese efectivo lo invierto a 30 días, ese dinero lo invierto a 30 días, el mes que viene, cuando me viene el resumen de la tarjeta, yo esa inversión la rescato, pago la tarjeta y tuve una diferencia por la inversión que hice. Ese es el objetivo de la tarjeta. Usarla como si fuese una tarjeta de débito, digamos, no gastar más de lo que yo tengo.
Te da Pero millas. te da millas, te da puntos, te da beneficios, ¿sí? Y encima podés con ese dinero, en lugar de ir al supermercado y pagar con la plata que tengo en cuenta, yo pagué con tarjeta, el mes que viene pagué con Bueno, esa inversión y encima tuve una inversión, una rentabilidad. ahí es una pregunta que le puedo hacer a la IA para que me ayude. Poné que yo ya estoy en la rueda de que cobro el sueldo y tengo que pagar la tarjeta, porque estoy en esa rueda que se hace inevitablemente, mi sueldo se va todo en la tarjeta, me quedé sin sueldo, tengo que volver a usar la tarjeta, ¿no? Y así empiezo a entrar en esa rueda. Yo le puedo pasar el extracto de la tarjeta a la inteligencia artificial, le puedo pasar mi recibo de sueldo y le puedo decir que me arme un plan para empezar a acomodármelo, ¿no? Obviamente no va a ser de la noche a la mañana, no es, bueno, ¿sabes qué? Este mes no la pago la tarjeta y lo empiezo a hacer bien, no funciona así, pues yo ya estoy en el quilombo. La IA me puede llegar a armar ese plan de ayuda en lo personal. Exactamente. Exactamente. Y después, obviamente, va a haber que trabajar todas esas inversiones, ese 25%. Si nosotros logramos tener esa situación ideal de 50% gasto fijo, 25% gasto variable y el otro 25% inversión, ahí sí, cuando tengamos ese 25% destinado a inversión, ahí se va a hacer una planificación que va a ser acorde a cada persona. La guía en ese caso les puede dar, digamos, los puede orientar, ¿sí? Mi recomendación es que no tomen 100% lo que les dice la guía en ese caso, sino que trabajen de forma complementaria o con un profesional o investiguen ustedes también por sus propios métodos. Bueno, acá yo te traigo unos datos con la inteligencia artificial y las inversiones, como que cerramos el tema personal y nos vamos a invertir con IA. Mm. Quizás esa introducción la tenés que hacer vos, qué es la inversión, dónde invertís, qué invertís, porque obviamente yo sé un poquito, sé que puedo comprar acciones, sé que puedo comprar CDR, sé que puedo comprar bonos, y quizás la inversión esté muy ligada a mis gustos, ¿no? En muchos casos, o a lo que yo creo que, no sé, a ver, no sé mucho del tema, ¿no? Pero si yo uso mucho Google y me gusta Google porque uso sus herramientas, claramente invierto en Google porque creo que es una empresa que está acorde a lo que yo a lo que en mi día a día manejo, entonces digo, bueno, esta empresa me está acompañando hace 10 años en el trabajo, acá quiero invertir, me siento seguro, sé de qué va. Ese es un consejo que dio Warren Buffett y lo dio Peter Lynch también. Es invertir en lo que conozcas. Claro, ¿Por qué vas a ir a invertir en petróleo si vos claro. no entendés y no te gusta y no sabés nada del petróleo? Entonces yo a la IA le voy a decir qué puedo invertir y quizá me sale con que, eh, no sé, una empresa que no conozco, es muy probable que si vos agarres cualquiera de las IAs, les preguntes que le des las 5 empresas que vos podés invertir y seguramente te aparezca Nvidia, Las de Google, mayor capitalización de mercado Microsoft, seguramente te va a dar. IBM, quizás lo puedas reducir, decirme las de Argentina, Mm. y te dé YPF, te dé Sí, alguna Pampa, Pan American PAM, Energy, Grupo exactamente. Financiero Galicia te va a Y dar quizás no esas. sabes qué es Pampa. No, 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 tal cual, tal cual. Por eso, cuando ya lograste tener una buena salud financiera donde no gastás más de lo que te ingresa y a la vez tenés un porcentaje que podés destinar a inversión, ahí tenés que empezar con tu planificación. Lo primero, antes de empezar a invertir, es el test de inversor, sí o sí. Hay 3 perfiles de inversor, el conservador, moderado y agresivo. Todo va a depender principalmente de la tolerancia a riesgo que tengas. ¿Sí? Si vos vas y compras una criptomoneda y después no podés dormir a la noche porque no sabes si vas a perder toda tu plata, no tenés esa tolerancia al No, no. riesgo. Voy a un fondo ¿Sí? común de inversión. Vas a buscar algo que sea más Money market. conservador, Claro. después vemos a ver qué va a hacer. Pero el test de inversor te va a permitir eso, saber cómo sos como inversor. Y algo importante, no sos el mismo inversor toda la vida. Eso es importante. Se aconseja el test de inversor hacerlo una vez al año. ¿Por qué? Porque tu situación hoy puede que sea completamente diferente el año que viene. Y hacerlo vos, no con la inteligencia artificial en este caso, me parece. Podés hacer un complemento con la inteligencia artificial, porque vos el test de inversor lo vas a hacer con el broker. Cuando Sí. vos querés, vamos Es a un poner. formulario, que entras a la aplicación y te va Son 10 preguntando. Son preguntas que te preguntas, claro. hacen, esas 10 preguntas te dicen, bueno, tu perfil de inversor es este.
Eso no quiere decir que después no puedas comprar el activo que vos quieras, puedes invertir en lo Claro. que se te cante. Pero lo que te están dando es, bueno, una recomendación. Mira, tu perfil es este, te recomendamos que inviertas en este tipo de activos. Eso es como lo primero que tenés que hacer, sí o sí. Después, tenés que tener en cuenta los objetivos que vos tenés. ¿Para qué estás invirtiendo? ¿Sí? Si vos, como mencionaste antes, nació mi hija y quiero empezar a invertir para generar una rentabilidad para la fiesta de 15 o el viaje que me va a pedir dentro de 15 años, bueno, es una inversión a largo plazo. Ahora, si yo quiero hacer una inversión, como mencionamos antes, para el pago de la tarjeta de crédito, es una inversión a corto plazo que voy a tener que rescatar en un mes. ¿Sí? Entonces son objetivos diferentes, plazos diferentes, ¿sí? Y en base a eso se va a hacer la planificación. Entonces, ya ahí tenemos un par de puntos a tener en cuenta. El test de inversor y los objetivos y los plazos, ¿sí? Todo eso lo podemos consultar con la IA. Si yo hice el test de inversor en el broker o en el banco, también puedo hacer mi propio test de inversor con la IA. Ah, claro, Donde sí. yo le diga, bueno, espera, el banco me está haciendo 10 preguntas nomás. Y con eso me está diciendo el perfil de inversor que tengo. Y si yo quiero que me hagan 50 preguntas porque quiero que sea más específico, Ah, claro, bueno, entonces en toda la yo- información que vos le cargaste, decirle, hacemos un test de inversor un poco más. más complejo, más minucioso, hacerme preguntas más complicadas. ¿Sí? Para yo poder tener algo más exacto, ¿sí? Y ahí lo puedo complementar. Los objetivos lo mismo, ¿sí? ¿Cuáles son mis objetivos de inversión? Si yo quiero invertir porque esto que mencionaba, quiero hacer un viaje o quiero pagarle el viaje a mi hija dentro de 15 años o quiero invertir para mi vejez, ¿sí? Entonces son inversiones con plazos y objetivos diferentes. Y una vez que ya tenemos todo esto armado, ahí sí vamos a empezar con las inversiones. Eh, que acá mi consejo es que vayan por dos caminos. O trabajen con un asesor financiero profesional, Que los mismos brokers te lo que ofrecen. los mismos brokers te lo ofrecen, o lo pueden encontrar de forma paralela, de forma Particular. independiente, particular, o capacítense ustedes. Capaciten un agente de IA. Bien, pero para capacitar a un agente de IA tenés que estar capacitado vos. Sí, ahora tiramos un También. par de tips cómo Ahora podemos. vamos a tirar un par de tips. ¿Por qué? Porque las inversiones, a ver, nosotros en definitiva estamos destinando nuestros ahorros. Hicimos todo bien con la educación financiera que tomamos. Logramos tener una salud financiera donde el 25% de nuestros ingresos lo podemos destinar a inversión. Y después no podemos ir e invertir en lo que me En dijo, Movimiento, como claro, Homero. de Homero, que De compraba Homero. las acciones de Ánimo Movimiento. Claro, no puedo invertir en lo que a mí me parece o lo que me dijo a alguien que escuché alguna vez, porque en definitiva le estoy destinando mis ahorros a eso. Entonces, ahí hay dos caminos, los que mencionaba recién. O trabajo con un profesional que está metido todo el tiempo en eso, o lo hago por mi cuenta. ¿Sí? Las dos opciones son válidas. Que también Pero si lo lo. hago por mi cuenta, tengo que estar muy capacitado y muy metido en tema. Sí. Te interrumpí, vas a No, decir no, algo. decía que no estoy tirando mala onda, pero también digo, los asesores que los mismos brokers te dan tienen los sesgos de trabajar para esos brokers. O sea, el broker, la ganancia está en la venta del activo. Entonces también a Sí, veces te van a inducir a hacer cosas que vos no sabés por qué, ¿no? Porque claramente te pueden decir, che, mirá, esta acción subió, vendé ahora porque me pasó exactamente eso con un broker, con vos un asesor del broker, que obviamente yo como manejo mis propias inversiones no le hice caso, pero me dijo, che, mirá que vos tenés esta posición en esta acción, te recomendamos vender. Y yo sabía que no estaba para vender esa acción. Muchas veces, a ver, los asesores financieros tienen su rentabilidad, claro, sobre todo los que están en los brokers, su rentabilidad pasa por la cantidad de veces que se compra y se vende. Entonces, muchas veces, si no son honestos, te pueden influir para que vos compres y vendas permanentemente para ellos obtener claro. una comisión. No está bien, obviamente,
lo mejor para mí, en mi opinión, obviamente esto es opinión, después cada uno puede hacer lo que quiera, lo mejor es trabajar con alguien independiente que tal vez trabaje bajo una rentabilidad de acuerdo a los resultados, un revenue. Entonces, vos te asegurás de que esa persona va a obtener su ganancia solamente si tiene resultados, Claro, ¿no? Entonces, si tiene ganancia a partir de los resultados, va a tratar de tener buenos resultados para tener su ganancia también. Entonces, nada, esa es mi opinión con el tema de esos asesores. Pero sí es importante eso, que lo quiero dejar en claro. Trabajar con un asesor o educarse financieramente. Y usar la inteligencia artificial como complemento en ambos casos. exactamente. Eh, a ver, imagínate que yo estoy en casa, no tengo ni idea de nada y escuché este podcast y digo, bueno, voy a ver qué onda. Eh, Puedes abrirte una IA. Lo primero que le tenés que consultar es cuáles son los instrumentos, ¿no?, financieros para que te explique lo que es un CDR, lo que te explique lo que es un bono, lo que te explique que es una letra, que te explique lo que es un fondo común de inversión, para vos tener conocimiento de los instrumentos que vas a manejar. Te instalaste tu broker, hiciste tu test de inversor, eh, empezás a conocer un poco en qué podés invertir. Si tenés un poco más de conocimiento con inteligencia artificial, puedes crearte un agente. Y si ven el podcast de agente, acá, ¿no? Pero en alguno de los Sí, sí, lados por aparece, acá arriba. por acá aparece, eh, vas a poder entrenarlo. Y ahora vienen un par de tips. Yo puedo tener un agente que le diga que me vaya a investigar todas las empresas que están en la bolsa, ¿sí? Le voy a decir que investigue las empresas de la bolsa que van con mi perfil. Mi perfil es tecnológico, estoy interesado en empresas de tecnología como Microsoft, como Google, de inteligencia artificial, de chips. Quizás quiero invertir en alguna de Argentina, eh, que me tire, que me haga el análisis de esas empresas. Hay que pedirle la salud de las empresas, que analice los balances por lo menos de 5 años para atrás, cuál es su proyección, qué productos va a sacar. Bueno, que me haga un análisis súper completo. Si no sé qué pedirle, que primero me haga el análisis de qué tengo que pedir para conocer yo de la empresa. Vuelvo a reiterar, empresas que yo conozco. No me sirve que vaya a invertir a, no sé, JP Morgan, no sé, porque no sé qué es quizás. ¿Entendés? Quiero ir por lo que yo sé, en primera medida, porque recién estoy empezando. Después quiero tener otra gente que me lea todas las noticias de finanzas que hay en el mundo y que me haga un resumen de eso para saber cómo están las empresas en las cuales yo estoy interesado. Acá, paréntesis muy importante. Hay un montón de fake news en las redes. ¿Sí? Yo mañana puedo escribir que se fundió Microsoft. Sí. Y un dato importante que es una de las reglas principales del mercado es: se compra con el rumor, se vende con la noticia, ¿sí? No Exactamente. lean una noticia y vayan corriendo a comprar de acuerdo a lo que vieron en la noticia, porque posiblemente esa noticia ya traiga descontado, ¿sí? Ya esa noticia está diciendo algo que pasó. Si están viendo una noticia que dice, cómo están volando las acciones de Nvidia, lo más probable es que en breve terminen bajando o haciendo una corrección normal de mercado. Claro, porque es que hay gente que escribe para que salgas a comprar porque saben que se viene. Claro, Entonces te hicieron poner guita en algo que después cae. claro. Y la inteligencia artificial no puede discernir si la noticia es verdadera o es falsa. Por eso no le podés dejar, de hecho ha pasado estamos adelantando un poquito los pasos, pero de empresas que han automatizado todas sus inversiones y agentes que han descubierto noticias de que se venía el caos y han retirado todas las inversiones. Por eso es muy importante siempre estar atrás. Más en el No caso de le inversión. dijeron a la gente que primero se compra con el rumor y se vende con la noticia. Claro, Se dijeron, lo tendrían que haber dicho a se la va toda la gente. mierda, acá. Claro, vio la noticia, fue y Sí. vendió todo. Entonces, bueno, ahí ya tenemos un montón de tips, ¿no? De ir a investigar las empresas que me interesan, que me den ahora si querés sumame más vos cosas, ¿no? Pero que analice la salud, los 5 años para atrás, cómo vienen las proyecciones a futuro, que sean empresas que yo conozco, que otra me investigue las noticias del mercado, puedo hacer que yo me despierte a la mañana con un mail. eh, o cada vez que haya una noticia me manda una notificación para yo saber cómo viene la mano.
Eh, tener también mi agente que me va llevando mis finanzas y que todo eso sea un ecosistema propio, eh, que la IA me lo vaya llevando adelante, pero al final y al cabo yo soy el que toma la decisión y tengo el control total sobre mis finanzas. Vos acordate que a un agente le podés conectar al Drive de Google, ¿no? Sí. Y le puedo decir que lo puedo hacer con un mensaje de voz también. Gasté 3.500 en el chino y que me lo cargue en ese Excel y me vaya llevando las finanzas por voz, eh, y que me diga también, que me anote las inversiones, ¿no? Imagínate que puse para la tarjeta a 30 días la guita en un money market, ¿no? Y que me diga, acordate que mañana tenés que hacer tu retiro de plata, porque hay fondos inmediatos, hay fondos a 24 horas, hay fondos a 48 horas, obviamente quizás a más riesgos, más ganancia, y la guía me puede manejar eso, decirle, che, bueno, acordate que en 2 días tenés que retirar tu fondo que se esperó esta ganancia. Eh, con esa plata paga la tarjeta y tenés un sobrante, te aconsejo que vaya a tu objetivo de pagarle la fiesta de egresado a tu hija y estás cada vez más cerca, te falta esta cantidad de plata y eso todo la guía la puede hacer. Y estamos vinculando la salud financiera propia, estamos vinculando las inversiones. Vuelvo a reiterar, las inversiones las hago yo tomo la decisión, yo leo lo que voy a hacer, ¿sí? No, 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 no. Como nadie le está dando consejos, la guía tampoco es un consejo, es un- una guía en el camino que yo estoy llevando para adelante, ¿sí? ¿Estamos correctos en eso? Sí, tal cual, tal cual. A ver, si del 100% de mis inversiones se recomienda capaz que el 5% vaya a las criptomonedas, que es un activo muy volátil y riesgoso, se recomienda que el 5, 10 como mucho vaya a las criptomonedas. Si vos querés trabajar con una gente que te opere porque tenés ganas de probar a ver cómo es, te diría que muchísimo menos. El 1%, menos del 1% de tus inversiones vayan a eso. Si lo querés probar, el agente que tome decisiones por vos, como hizo esta empresa. Pero no que delegues el 100% de tus inversiones a un agente para que tome decisiones. De hecho, cuando vos abrís una cuenta en un broker, bueno, estos exchanges para las criptos, tenés que asociarle una cuenta bancaria Sí. a puede ser una billetera, Mercado Pago también puede ser, Mm. donde vos haces los depósitos en el broker o en la billetera, para después también retirar tus ganancias. Si vos le das acceso a un agente a eso, puede decidir que una acción, eh, también está comprar barato, vende caro, ¿no? Sí. Dice, uy, está muy barato. Y decide comprar. Y quizás decide comprar plata que vos tenías destinada para operarte mañana y te cagó la Claro, sí, sí, vida. sí, sí, sí. Entonces digo, hay que tener un montón de cuidados antes de darle autonomía a las inteligencias artificiales en esto. ¿Lo puedes hacer? Lo puedes hacer. ¿Se pueden conectar a los brokers? Se pueden conectar a los brokers. ¿Se pueden conectar al banco? Se pueden conectar al banco. ¿Pueden ser autónomos? Pueden ser autónomos. No diferencian entre noticias reales, noticias falsas. eh, Están para hacerte un análisis. Puedes ir haciéndolo de a poco, puedes meter un montón de reglas de seguridad en el medio para que las cosas funcionen. No es un trabajo de 10 minutos, tenés que tener mucho conocimiento en el tema para poder hacerlo, pero sí se puede, ¿ok? Sí se puede. Podés probarlo, como vos decís, te puedes crear una nueva cuenta en alguna billetera y poner unos pesitos ahí para ir probándolo. Para ver el agente que tome decisiones y ver qué pasa. Ver qué pasa. Exactamente, exactamente. Plata que no me importe perderla. Plata que no te En importe perder. todo También caso. la cripto va un poco de eso, es muy volátil la cripto, si bien están las stablecoin, que son las que están más asociadas al valor del dólar, para ir a algo un poco más estable, puedes empezar probando con eso, que son los USDT y el otro no me acuerdo, Sí, que son el dólar cripto. eh, y así que bueno, sí, puedes hacerlo, pero yo te diría que la uses en un principio como tu asesor y tu guía en el camino para empezar a invertir. o sea que el primer paso sería usarla como asesor para acomodar mi salud financiera, ¿sí? Exactamente. No gastar más de lo que me ingresa y tratar de, Es tu contador personal. claro, tratar de lograr alcanzar ese objetivo de tener 50% de mi ingreso en gasto fijo, 25% en gasto variable y el otro 25% en inversión
12,5 a largo plazo También y le puedes 12,5 decir a corto el plazo. país para que tenga acorde la inflación. Obvio, siempre hay que darle el contexto, eso lo mencionamos en el podcast de Prompt, siempre tiene que tener el contexto bien explicado para poder darnos una respuesta acorde. Después de que ya logramos tener esa salud financiera, vamos a trabajar en empezar a invertir. Lo Exactamente. primero, como dijimos, es tener el test de inversor y pensar cuáles son mis objetivos y mis plazos, cuándo voy a necesitar el dinero. Conocer los instrumentos. Después, cuando ya tenemos todo eso, vamos a conocer los instrumentos. Todo esto lo podemos ir consultando con la IA. Va a haber dos grupos de instrumentos, de renta fija y de renta variable. ¿Sí? La diferencia, después vamos a profundizar posiblemente en un siguiente podcast. De Smart. Claro, de Smart, precisamente cuál es cuál, pero para que tenga una idea, los instrumentos de renta fija son aquellos que yo sé de antemano cuál va a ser mi Una rentabilidad. caución. Una caución, puede ser un bono, una obligación negociable. Mismo el plazo fijo es un instrumento de ahorro, pero es de renta fija. Yo el plazo fijo voy y pongo 1.000.000 de pesos a una tasa y sé que en 30 días voy a tener Un millón tanta mil. plata. Sí. 1.100.000, por decir Sí. algo. Entonces eso es renta fija. Yo de antemano sé cuál va a ser mi resultado. La renta variable no. Una La renta acción. variable son las acciones, Exactamente. las criptomonedas. Ahí es donde tal vez hay un mayor riesgo, ¿sí? Y hay que tenerlo en cuenta. Y después ver cada uno de los instrumentos más o menos cómo funcionan, ¿sí? O en todo caso consultar con la guía, bueno, mirá, tengo este objetivo, quiero preservar mi capital para que no se vaya evaluando por la inflación. Bueno, te recomiendo esto, ¿sí? Después, obviamente, esto siempre, si uno no tiene el conocimiento de ser un inversor profesional o de capacitarse permanentemente en finanzas, siempre esto obviamente lo va a tener que ver con un asesor. Y Y después esto que mencionabas vos de el agente para que me tome decisiones, pero tal vez no, que no tome decisiones de específicamente de inversión, salvo que yo quiera destinar una pequeña porción del capital a eh, sí, timbearla, digamos. A ver que hacer la gente trading. hace lo que tengas ganas, Vamos a agente, hacer con esto. trading, Y sí. ver cómo Y ver funciona. cómo funciona. ¿Sí? Exactamente. Porque es riesgoso y estoy dándole autonomía a algo que no sé cómo lo va a hacer y tampoco sé si está bien entrenado. Claro, eso te iba a decir. Hay que entender que si yo estoy invirtiendo en empresas petroleras, no puedo dejar de lado el contexto de la guerra. Mm. Si yo no se lo doy, la IA no tiene por qué saberlo. Eso es clave, yo le tengo que contextualizar dónde estoy. No es lo mismo invertir en Estados Unidos que invertir en Argentina. No es lo mismo invertir en pesos que invertir en dólares. ¿Ok? Eh, También hay un montón de cosas que yo puedo empezar a conocer. Yo mismo puedo manejar mi inversión si conozco un poco más. Yo le puedo decir que de todo esto que voy a invertir, un porcentaje vaya a empresas que me den interés compuesto. Le puedo decir que me vaya a empresas que me pague dividendos. Puedo armar un plan de inversión donde yo quiero invertir en empresas que todos los meses alguna me pague un dividendo. ¿No? Eso yo lo puedo hacer con ese conocimiento y Sí, le puedo decir, tranquilamente. De hecho, a mí, para lo que más me gusta usarla a la hora de analizar empresas es para que me haga comparativos de empresas, por ejemplo, de los ratios de las empresas. Que me diga dentro de un sector específico, ponerle el sector tecnológico de semiconductores, analízame de las empresas que existen, cuáles son las que tienen mejor PER, cuáles son las que tienen mejor margen neto, cuáles son las que tienen mejor crecimiento de ventas de los últimos 10 años, cuáles son las que tienen mejor ganancia bruta o el mejor EBITDA. Entonces yo puedo hacer toda una comparación de esas empresas, que también la puedo hacer en algunas y si no plataformas, lo pero la entiendo, IA me va a estar dando un y análisis si no lo entiendo, le puedo preguntar qué significa. y le puedo decir qué significa. Exactamente. O sea que ahí vamos a tener a la IA como educador, digamos, entre comillas, porque me va a estar explicando cada una de esas cosas y a la vez me va a estar dando, me va a estar orientando, ¿sí? Para yo después poder tomar mis decisiones. Decisiones que, reitero, las tengo que tomar con certidumbre. Y si las tengo que tomar con certidumbre, las tengo que tomar o sabiendo porque me educo o trabajando con un asesor financiero, ¿sí? Ese es el objetivo a la hora de Entonces, invertir. básicamente ya en Kiwi tenemos. Puedes ir a ver el podcast de
agentes. Puedes ir a ver el podcast de Prompt para saber cómo pedirle cosas. Puedes ir a ver El el podcast de podcast de educación educación para ver cómo podés hacer para para educarte mejor, aprender, amiga, para claro. aprender. Y ahora tenés uno para cómo saber invertir, que son básicamente los ABC de la vida, ¿no? Aprender, manejar tus finanzas, saber preguntar. Así que bueno, ¿qué más nos pueden pedir de nosotros? Me quiero ir con esta idea es que una de las variables, la variable para mí más importante a la hora de invertir es el tiempo. ¿Sí? Cuanto más pronto empecemos a invertir nuestro dinero, mejores resultados vamos a tener por el interés compuesto. Excelente. ¿Sí? Entonces, si tenemos un problema de salud financiera, tratar de solucionarlo ya. 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 No es de día para otro. No es de un día para el otro. Sí. Pero hay que empezar a hacerlo ya porque cuanto antes empecemos a invertir nuestro dinero, mejores van a ser los resultados. Si yo agarro y pongo $10.000 en el cajón, ¿sí? Y vuelvo en 10 años, lo que me podía comprar con esos $10.000 en 10 años va a ser mucho menos. Entonces, Hay para gente que se eso hay los que invertir. encuentra. Hay gente que se los encuentra, sí, Sí. sí. Sí, sí, en un pendrive capaz. Capaz te puedes encontrar en un pendrive un par de 200.000. Y bueno, puede pasar. Qué Bueno, inversor igual, ¿eh? ¿eh? Qué inversor. Sí, la vio venir. Y sí. También hay otros, ¿no? Hay otros también, sí, que levantaron una remera y había fajitos, sí, una locura. A mí no me pasa. Es verdad. Había otro que levantaron. Qué Sí, bárbaro. abajo de una chomba, ¿no? Qué inversores. Qué Tienen la inversores. máquina. Sí. ¿Algo más para cerrar? No, tenemos las noticias, me parece. Noticias de la semana. Noticias de la semana, ¿sabés que hace poquito la gente de Anthropic largó Fable, viste que después nos putean como dicen, qué Sí, mal que sí, pronunciarse, Fable. Fable. Este modelo de inteligencia artificial ¿De que es, Anthropic o de ChatGPT? no es de Anthropic, es de De Anthropic, Anthropic, pensé que era. es la versión para el mortal de Mitos. Ellos le llaman el warrays, o sea, los Mm. modelos le ponen unos warrays que serían los seguros para que la IA no se escape de los que ellos quieren hacer y para que vos no la uses maliciosamente. Entonces este modelo Fable es para eso. A los 3 días lo sacaron por una orden del gobierno de Estados Unidos. Hubo no es una perimetral, es una cautelar para que el modelo no esté, porque aparentemente un par lograron al toque vulnerarlo y hacer cosas que son indebidas. Es un modelo que, como ya venimos diciendo, es especialista en encontrar vulnerabilidades en los sistemas. O sea, básicamente podría entrar en un sistema financiero de un país y vaciar o borrar las cuentas de los bancos de todas las personas, que te genera un desastre. Lo loco de esto, que solo lo deshabilitaron para los países que no son Estados Unidos y para la gente que vive en Estados Unidos que no es nativa también. O sea, vos laburás en Anthropic y sos de otro país y te sacaron el acceso a Fable por no ser estadounidense. Lo tuvieron que bajar al toque, están yendo a mediaciones a ver cómo lo vuelven a activar. Dijeron que en unos días va a estar de vuelta, pero aparentemente no, porque puede ser muy peligroso. Un montón de empresas apostaron a este modelo a construir su negocio o migraron a este modelo y en 3 días se lo sacaron. Así que estamos con esta novela entre Trump y Anthropic, que se están peleando ya desde cuando capturaron a Maduro. ¿Te acordás que Anthropic capturó a Maduro y no le da, Parece tan lejano y fue y en enero. hace 2 meses, En enero y fue. no le dan la tecnología para las armas y se están matando? Y bueno, también en ese tire y afloje. eh, Sale ChatGPT 5.6. Ya el 5.5 más que prometedor, fue increíble. Creo que lo están tratando de basar en modelos que va a tratar de resolver problemas matemáticos que la humanidad no viene pudiendo resolver. Eh, y se da esta cosa de que tanto este ChatGPT, este modelo ChatGPT y Fable son modelos no pensados para hacer lo que hacen. Son consecuencia del entrenamiento. O sea, adquirieron habilidades automáticas no pensadas por las empresas. O sea, básicamente empiezan a tener como cierta autonomía, empiezan a desarrollar habilidades solos.
sea, no lo pensaron para eso y el modelo termina sirviendo para eso. O sea, le dieron tanto código que el modelo generó una habilidad y una funcionalidad que no estaba pensada, lo cual nos está acercando un montón a la inteligencia general, a esta inteligencia donde ya eh, la IA es más inteligente que las personas y ya no la podés, el famoso test de Turing, ya no podés discernir si es una máquina o es una persona. Parece que la IA general, ya algunos dicen que ya está acá, eh, con estos modelos que están adquiriendo habilidades sin que las empresas los desarrollen para eso. ¿Ok? Y lo último, una boludez, pero Anthropic, perdón, ya quedo chipeado, Mm. OpenAI sacó su propio chip. Ah, mira. Su propio chip de inteligencia artificial, se llama Jalapeño, lo están empezando a probar. ¿En serio? Sí, y lo están empezando a usar para esto de lo que son los chats conversacionales básicos que usamos todos los días. Le pregunto y la IA me devuelve, para ver si pueden ajustar un poco esto del gasto energético y toda la movida. Como dijimos, gasto energético, un prom consume un segundo de Un horno. segundo de Así que horno. cuando vayan a hacer el prom, piensen bien lo que van a decirle. El problema no está tanto no está tanto en el agua, en el enfriamiento, eso que estaban diciendo. Finalmente el problema está en el gasto energético. Así que sí, es algo que están resolviendo y creo que la carrera la venía ganando China y la sigue ganando China. La sigue ganando China. Sí. Bien, perfecto. ¿Algo Bueno, más? nada más. Nos Bueno, el quedan. crecimiento de la IA es exponencial, como dijimos. Se habla de que en 2, 3 años todo lo que venga va a ser lo que aprendió la humanidad en 10.000, 20.000 años. O sea que va a ser abismal el crecimiento que vamos a tener. Así que hay que estar al día. Hay que estar al día. Nos quedan 2 podcasts más hasta despedirnos por un ratito, así que esperemos que venga algún invitado la próxima. Muchas gracias. Nos vemos.